Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del movimiento armónico simple. En las últimas clases, pues el objetivo fue un poco más presentar los conceptos introductorios y deducir algunas ecuaciones fundamentales, ¿no? El día de hoy, pues vamos a destinarlo a la solución de problemas. Vamos a primero unos 5 minutos para deducir dos ecuaciones que nos hacen falta y después vamos a resolver dos problemas. Dos problemas que son pues muy importantes para entender el movimiento armónico simple. Bueno, voy a compartir pantalla. Okay. También lo ponen. Vamos a ver. Okay. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer el día de hoy va a ser deducir dos ecuaciones que son muy importantes a la hora de resolver los problemas. La primera es la del ángulo de fase. Ángulo de fase. Ya dijimos, o explicamos un poco qué era la constante de fase o el ángulo de fase. Y pues el día de hoy vamos a ver cómo se calcula para un problema en particular. Entonces, lo primero es recordar que tenemos dos ecuaciones. La de posición, que es igual a la amplitud por el coseno de omega t más phi. Y la de la velocidad, que es menos omega por a por el seno de omega t más phi. Muy bien, entonces estas dos ecuaciones las presentamos en la última clase y pues las vamos a utilizar para deducir esta constante de fase, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es, la constante fase está íntimamente relacionada con las condiciones iniciales de la oscilación, es decir, el momento en el cual nosotros empezamos a registrar el tiempo, ¿no? ¿Sí? Tengan cuidado con empezar a registrar el tiempo con el inicio del movimiento, ¿no? No necesariamente eso va a coincidir, ¿no? Por ejemplo, si en el tiempo t igual a cero, en el tiempo t igual a cero, el objeto se encuentra en el punto de equilibrio, entonces, y lleva una velocidad, eso no implica que el movimiento empezó ahí. No puede empezar en el punto de equilibrio porque el resorte no esté estirado ni comprimido, ¿no? Entonces, el movimiento tuvo que haber empezado, ya sea en el positivo de la amplitud o en el negativo de la amplitud. Solo de esas dos maneras puede empezar el movimiento, ¿no? O la otra es que empiece en un punto diferente, pero que en ese punto se le aplique una velocidad inicial, de tal manera que ese impulso inicial lo lleve hasta un desplazamiento máximo y entonces así se define la amplitud. Entonces, cuando nos referimos a las condiciones iniciales, nos referimos al momento en el cual el tiempo se empieza a registrar. Y no siempre, como ya había mencionado antes, no siempre va a ser en la amplitud. Pues vamos a mostrar un problema donde justamente se ve eso. Muy bien, entonces vamos a definir que en t igual a 0, la posición es igual a la posición inicial y la velocidad es igual a la velocidad inicial. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a evaluar esas condiciones justamente en las dos ecuaciones anteriores. De tal manera que voy a llamarle a esta la ecuación 1 y a esta la ecuación 2. Y la ecuación 3 sería
la simplificación de la ecuación 1 con la consideración de que es en el instante donde t es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación 1 se convertiría en x sub 0 igual a por el coseno de phi. El término omega t desaparece porque el tiempo es igual a 0. Y la ecuación 4 sería cómo queda la ecuación número 2 cuando evaluamos el tiempo t igual a 0. Quedaría velocidad inicial igual a menos omega por a por el seno de phi. Muy bien, entonces estas son nuevas ecuaciones, que son las ecuaciones que rigen el instante en el cual nosotros estamos iniciando la oscilación. O sea, estas dos ecuaciones a mí me permiten encontrar la posición inicial, la velocidad inicial, en función de la amplitud, de la frecuencia angular y de la constante de fase. Entonces yo lo que quiero hacer es lo opuesto. Quiero encontrar una ecuación que me permita calcular la constante de fase en términos de esas otras cantidades. Entonces para eso lo que vamos a hacer es que noto que tengo de factor común en ambos lados de la ecuación a la amplitud, ¿sí? Y que además en una tengo el coseno y en otra tengo el seno, ¿sí? Entonces si yo hago la división de la ecuación 4 entre la ecuación 3, voy a eliminar uno de los factores comunes y además voy a poder combinar el seno y el coseno en otra función trigonométrica que es el tangente. Entonces me quedaría en el lado izquierdo la velocidad inicial entre la posición inicial. Y del lado derecho me quedaría menos omega por a por el seno de phi entre a por el coseno de phi. De tal manera que pueda cancelar las amplitudes y el cociente entre el seno y el coseno, pues lo pueda convertir en un tangente de phi. Muy bien, entonces el último paso es mandar al otro lado de la ecuación el menos omega para que me quede solo el tangente y voy a reordenar la ecuación. Entonces el tangente de phi va a ser menos velocidad inicial omega por x sub 0 y simplemente saco el tangente inverso en ambos lados. Tangente inverso de menos la velocidad inicial. Ok, entonces ahí tengo esta ecuación que es muy útil en los problemas. Sin embargo, en el problema a mí me tienen que dar información relacionada con la posición inicial para que yo pueda sustituirla en esta ecuación. Sustituirla. Eso implica que yo no puedo tomar cualquier posición para encontrar la constante de fase. ¿Sí? Al menos en esta ecuación no, ¿verdad? Hay otras maneras, ya sea combinando las ecuaciones originales, pero por lo menos con esta, por eso es que estamos poniéndole en la velocidad y en la posición el subíndice 0. El subíndice 0, para recordarlo nuevamente, x sub 0 es x en t igual a 0. Y b sub 0 es la velocidad en el tiempo t igual a 0. Eso significa. Ok, entonces de aquí yo puedo sacar muchas, o al menos un par de ejemplos de cómo tengo valores especiales o valores comunes de constante de fase. Entonces vamos a poner aquí valores típicos. No quiero decir que sean los únicos que van a encontrar, pero son los más comunes, al menos en los problemas. El primero y el más popular de todos es cuando x sub 0 es igual al positivo de la amplitud y la velocidad inicial es 0. Ese es el más popular y es el que hemos utilizado en las figuras que analizamos el viernes, de hecho, fue la condición inicial que usamos, ¿no? Entonces, en este caso, si yo sustituyo la ecuación, puedo notar que me queda el tangente inverso de 0, porque me queda
0 arriba y abajo pues una constante, 0 dividido entre una constante 0 y el tangente inverso de 0 pues es 0. Ese es el más común. Eso implicaría entonces que en la ecuación de movimiento la constante de fase desaparece. Otro valor común es x sub 0 igual a 0 y velocidad inicial pues puede ser cualquiera de las dos opciones cuando estoy en el punto de equilibrio, ¿no? ¿Cuáles son las dos opciones de la velocidad en el punto de equilibrio? Cero y máxima. A ver, ¿están de acuerdo? 0 y máximo. ¿Puede ser 0 la velocidad en el punto de equilibrio? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, sí puede ser. ¿Sí puede ser 0 la velocidad en el punto de equilibrio? Sería máxima. Es máxima siempre. Las dos opciones que hay es que puede ser máxima positiva o máxima negativa, porque puede ir hacia la derecha o puede ir hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esas son las únicas dos velocidades que puedo tener, ¿no? Puede ser más o menos la velocidad máxima, o lo que es lo mismo, más o menos omega por A. Entonces, obviamente que voy a tener dos soluciones en base a cuál sea el signo que yo tengo, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí las dos opciones. La primera es phi tangente inverso de la velocidad. Entonces, en este caso, si usted nota, en el denominador me va a quedar un x sub 0. El x sub 0, pues es un 0 en este caso, ¿no? Entonces, eso es un infinito, ¿sí? Es un infinito, pero depende del signo del numerador. Entonces, si la velocidad, si yo tengo esto, ¿no? Como menos, o sea, quiere decir que si el valor de la velocidad máxima es positivo, entonces me va a quedar esto. Y entonces aquí lo que pasa es que esto tiende al menos infinito. ¿Sí? Tiende al menos infinito. ¿Y a qué es igual el tangente inverso de menos infinito? Pi medio. Menos pi medios. Menos pi medios. Y tengo la otra opción de que el tangente inverso de aquí me quede más, o sea, es decir, la velocidad máxima sea negativa, que multiplicado por el signo menos que ya tiene la velocidad inicial, me da un signo más, ¿no? Y aquí tengo otro 0, y esto tiende al más infinito. Si tiende al más infinito, entonces phi tiende a pi medios. Pues, con esos dos valores típicos me voy a quedar. Usted puede allá tener infinitas opciones porque son valores, digamos, o son puntos especiales en la oscilación. Luego puede haber cualquier otro punto y el valor, pues ya ahí sí ya no sería un número especial como pi medios, como pi, sino que sería cualquier ángulo en radianes. Hoy vamos a tratar de resolver un problema con eso. Muy bien, entonces allí tengo esa ecuación. Ahora, la segunda ecuación que voy a deducir es la de la amplitud. No siempre la amplitud es conocida. A veces puede ser el caso que a usted solo le dicen, bueno, en cierto punto, el objeto está en tal posición y se le da un impulso inicial. O sea, imagínese que usted ala el resorte y en el lugar donde lo tiene estirado, entonces usted viene y le da un tirón de manera que el objeto entonces, cuando vuelva a esa posición donde usted hizo el tirón, no se va a detener momentáneamente, sino que va a alcanzar un punto más adelante que ese. Entonces, esa no es la posición o esa no es la amplitud. Entonces, casos como esos son un ejemplo de donde necesito tener una ecuación. Entonces, voy a recurrir otra vez a las dos ecuaciones, a la 1 y a la 2. La diferencia aquí es que lo que voy a hacer es que las voy a
primero voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a pasar a dividir la amplitud en la ecuación de posición de tal manera que me quede coseno de omega t más phi. Lo mismo voy a hacer con la velocidad. La velocidad dividida entre menos omega por a, y aquí me va a quedar el seno de omega t más phi. ¿Sí? El objetivo de este primer paso, esta va a ser la ecuación, ¿cuál iba? La 4, entonces voy por la 5, entonces a esta le voy a llamar la 5 y a esta la 6. El objetivo de hacer estas dos ecuaciones es que las funciones trigonométricas queden separadas. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer uso de una identidad trigonométrica, aquella que dice que si sumo el coseno cuadrado más el seno cuadrado, eso me da 1. Entonces, en búsqueda de esa identidad trigonométrica, voy a agarrar la ecuación 5, la voy a elevar al cuadrado y la voy a sumar a la ecuación 6. Entonces me va a quedar, en el lado izquierdo, me va a quedar x al cuadrado entre a al cuadrado más velocidad al cuadrado omega cuadrado a cuadrado. El signo menos desapareció en el momento que hice, en el momento que elevé al cuadrado la ecuación 6. Y del lado derecho me va a quedar el coseno cuadrado de omega t más phi más el seno cuadrado de omega t más phi, ¿no? Entonces, como ya había dicho, esto pues es una identidad trigonométrica y es igual a 1, ¿no? Es igual a 1. Entonces, lo que hacemos aquí es que notamos que el a cuadrado es un factor común en ambos términos, por lo tanto lo puedo factorizar y pasarlo al otro lado a multiplicar ese 1 que tengo ahí. Entonces me va a quedar x cuadrado más velocidad al cuadrado omega cuadrado igual a cuadrado. Ahora saco raíz cuadrada a ambos lados y finalmente pues ya tengo la ecuación. Lo formal, matemáticamente hablando aquí, sería colocar un signo más menos, porque acabo de sacar esa raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Entonces, en este caso no lo voy a colocar porque la amplitud por defecto es una constante, ¿no? Es cierto, puedo alcanzar valores positivos de la amplitud y valores negativos, ¿no? Pero digamos que es un poco redundante poner el signo más menos, es un poco redundante. Basta con que yo sepa el valor positivo. Bueno, entonces, a diferencia de la ecuación anterior, esta es una ecuación más general. Vea la diferencia, ¿no? Allá aparecía el x sub 0 y el b sub 0. Aquí no. Aquí aparece directamente el x y el b. O sea, quiere decir que x es x en un tiempo t y v es v en un tiempo t. O sea, en cualquier tiempo, no necesariamente en el tiempo t igual a 0. Sí, ojo con eso, ojo con eso. No en cualquier, puede ser en cualquier tiempo, no en t igual a 0. Mientras que la constante de fase, ahí sí necesariamente en la ecuación tengo que poner los valores iniciales. Bueno, entonces, dicho esto, voy a pasar a resolver los problemas. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que no le quedó claro de esta deducción de estas dos ecuaciones. Lick, Dígame. los valores típicos, una pequeña duda. Cuando pone el x sub 0 es igual a la amplitud, es más menos, ¿verdad? O solo más. En el primero, ¿Sí? sí puede ser más o puede ser menos, porque si se fija, realmente lo que hace que el valor sea 0 es que la velocidad sea 0. Y no importa si la velocidad, si la velocidad está multiplicado por un más o por un menos, siempre va a ser 0, ¿no? Ok, gracias. Sí. Bueno, a la hora. Bueno, entonces voy con el primer problema. El primer problema es el 14.9 del libro de texto.
Voy a poner aquí la captura del problema. Es el 14.9 del libro de texto, el libro de física universitaria. Entonces, esto es un problema típico en el cual nosotros tenemos que encontrar la ecuación de movimiento. Recuerda que la ecuación de movimiento es la X, y con esa ecuación de movimiento nosotros vamos a poder hacer un cálculo posterior. El segundo problema que vamos a resolver es lo opuesto. Ya nos dan la ecuación de posición y con ella nosotros encontramos otras cosas. Entonces, son dos problemas clásicos, ¿sí? Siempre resuelvo estos problemas porque son problemas obligatorios a hacer, a poder hacer, obligatorios, porque son parte de los objetivos mínimos de la clase. Muy bien, entonces él me dice, un objeto está experimentando un movimiento armónico simple con un periodo de 9 segundos. Entonces voy a ir anotando aquí los datos. El periodo es de 0.900 segundos. Siempre cuando a nosotros nos den datos, uno tiene que pensar en todo lo que puede salir a partir de ese dato. Por ejemplo, aquí me dan un periodo. A partir del periodo yo puedo sacar la frecuencia, puedo sacar la frecuencia angular. Con eso ya ahí tengo varias opciones, ¿no? Entonces yo tengo que mantener en mi cabeza eso. Luego me dice la amplitud. Entonces ya me ahorré el trabajo de tener que hacer esa ecuación con raíz cuadrada anterior, porque ya tengo la amplitud. Bueno, ahora me dice en t igual a 0. Siempre que la información empiece con esto, en t igual a 0, lo que les están dando son las condiciones iniciales. O sea, los datos que siguen a continuación son el x sub 0 y el b sub 0. La posición inicial y la velocidad inicial. Entonces, de una vez, coloco la posición inicial, x sub 0, es igual a 0.320 metros. Y si me fijo, ese es exactamente el mismo valor de la amplitud. Por lo tanto, el x sub 0 es más el positivo de la amplitud. Y me dice que se encuentra instantáneamente en reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Y esta condición inicial nosotros ya la tenemos, ¿no? En los valores típicos. ¿Cuánto vale phi para esta condición inicial? 0. 0. Entonces ya no lo voy a hacer otra vez porque fue el primer cálculo que hicimos aquí en los valores típicos, ¿no? En los valores típicos. Ok, entonces ahora lo que corresponde, porque me están pidiendo que calcule el tiempo que tarda en ir desde 0.32, que es la amplitud, hasta 0.160 metros. Eso es la mitad de la amplitud. Entonces, voy a hacer una figura aquí, esta es para el inciso A, donde voy a representar la trayectoria, o al menos lo que quiero calcular. Entonces, aquí, más o menos, voy a tener x igual a 0. Aquí x igual a positivo A. Aquí x igual a negativo A. Entonces, yo necesito que la partícula o el objeto se mueva desde 0.320, que es justamente la amplitud. O sea, es decir, esta sería mi posición inicial y la posición final sería 0.160, que es justamente en la mitad de la amplitud. O sea, en este punto yo tengo x igual a medios. Entonces el objeto va desde la amplitud hasta la mitad de la amplitud. Y yo lo que ando buscando es cuánto tiempo le toma completar ese recorrido. Así que para mí, la incógnita del problema será el intervalo de tiempo transcurrido. Le voy a poner delta TA, o sea, representando el inciso A. Entonces, por lo tanto, delta TA se define como el tiempo final menos el tiempo inicial. Bueno, voy a usar minúsculas para no confundirlo con el periodo. Tiempo y también tiempo.
Ok, entonces, pero yo sé que el t igual a 0, obviamente el problema me lo está dando, me dicen t igual a 0, el objeto está en ese punto. Entonces, por lo tanto, exactamente la posición inicial corresponde con esa referencia. Entonces, yo sé que para los datos que yo estoy usando, t igual a 0, t sub 0 es igual a 0. Entonces, bastará con que yo encuentre el tiempo final. Y el tiempo final es cuando el objeto se encuentra en la mitad de la amplitud. Entonces, quiere decir que el problema se resume a encontrar un tiempo. ¿Y de dónde puedo sacar ese tiempo? Pues la única manera es utilizar la ecuación de movimiento. Entonces son dos pasos lo que tengo que hacer para resolver esto. Primero, plantear el intervalo de tiempo y luego plantear la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es x igual a coseno de omega t más phi. Pero ya encontramos inicialmente que phi valía 0. Entonces, como consecuencia, lo que tengo que hacer es un despeje de esta ecuación para el tiempo. Mando a dividir la amplitud y me queda del lado derecho coseno de omega t. Saco el coseno inverso a ambos lados. Entonces me va a quedar coseno inverso de x entre a y del otro lado omega t. Y finalmente, el tiempo va a ser igual al coseno inverso de x entre a entre omega. Y ahí está la ecuación, es decir, la ecuación que yo necesito utilizar para calcular este tiempo es precisamente esta que acabo de encontrar. Ya conozco la posición final, conozco la amplitud y, como ya había dicho anteriormente, el hecho de que me den el periodo me permite calcular la frecuencia angular. Nosotros sabemos que la frecuencia angular, bueno, de hecho puedo hacer ese cálculo acá. La frecuencia angular es 2pi sobre t. Por lo tanto, entonces, la ecuación de tiempo se puede simplificar a el t sería igual a el periodo por el coseno inverso de x entre a entre 2pi. Ahora solo sustituyo y ya voy a tener directamente el tiempo. Entonces, delta TA va a ser igual al periodo. El periodo para nosotros es 0.900. El coseno inverso de x sobre a, pero x, que es la posición en la cual se encuentra el objeto, es la mitad de la amplitud. Entonces sería a medios entre a. Y a medios entre a es igual a un medio. A un medio. Ok, entonces dividido entre 2pi. Muy bien, entonces el cálculo se reduce a hacer 0.900 segundos por el coseno inverso de un medio entre 2pi. Muy bien, entonces, ¿cuánto da eso? 8.59. Calculadora está en radianes. Calculadora debe estar 0.15. 0.15. 0.15. Quiero ver si tengo la calculadora por aquí todavía. A veces... Aquí está. Entonces, el cálculo es el siguiente. 0.9 por... Me fijo que la calculadora está en radianes. El coseno inverso de un medio entre 2pi, 0.15.
0.15. ¿Ok? 0.15. Bueno, en las últimas clases yo les hablé de que el movimiento armónico simple se podía dividir en medios y en cuartos. Y aquí lo que me están planteando es una separación en octavos. O sea, básicamente el intervalo de distancia que acabo de utilizar, si se fija, es, o sea, en ir desde la amplitud hasta el punto de equilibrio, eso es un cuarto, por lo tanto lo que acabo de encontrar es un octavo. ¿Sí? Y entonces lo que puedo ver es que ese octavo es una cosa que siempre hago énfasis porque siempre hay un problema, ¿no? Entonces, este tiempo es distinto al periodo dividido entre 8. Eso lo que pasa a veces es que hay estudiantes que como saben que se puede dividir en medios y en cuartos, creen que también se puede dividir en octavos, en doceavos y que simplemente lo que tengo que hacer es dividir el periodo entre 8. Si yo divido el periodo entre 8, puedo ver aquí en la calculadora que no me va a dar eso. Sería 0.9 dividido entre 8 me da 0.1125, ¿no? Diferente a lo que tengo ya. Entonces, ojo con eso. Solo puedo dividir el movimiento en 4 partes iguales y en 2 partes iguales, no en 8 partes iguales, ¿no? Y la razón de que esto no dé igual es porque en ese momento en el que yo estoy evaluando el movimiento armónico simple, que es ir desde la amplitud hasta la mitad de la amplitud, el objeto no se está moviendo con una velocidad constante. La velocidad en ese intervalo, de hecho, está aumentando. O sea, es decir, hay una aceleración. Va acelerando porque viene desde un punto donde la velocidad es cero, que es en x igual a A, hasta un punto donde la velocidad va a ser máxima, que es en x igual a cero. X igual a cero. Entonces, eso también reafirma la idea de que no pueden ser iguales esos tiempos. Bueno, entonces ahora quiero que ustedes hagan el inciso B. En el inciso B, ahora me piden, en base a lo que acabamos de hacer ahorita, me piden que calcule el tiempo ahora entre 0.160 y x igual a 0. O sea, es decir, la otra parte complementaria para tener todo el tiempo que transcurre en un cuarto. Y aquí todavía se reafirma más la idea de que este tiempo, porque el otro intervalo que voy a evaluar es también un octavo del movimiento, pero no es un octavo del periodo. Y voy a ver que no son iguales los tiempos. Entonces les voy a dar un minuto para que hagan ese cálculo. Básicamente tomen la misma ecuación que ya dedujimos aquí. Voy a ponerlo en pantalla. Y al deducir esa ecuación, simplemente tienen que cambiar allá en el tiempo, en los tiempos, ¿verdad? ¿Sí? Porque el delta t del inciso B no va a ser la misma ecuación. Allá el tiempo inicial era 0, pero aquí no, porque el tiempo inicial ya es 1, es el que acabo de encontrar, de hecho, 0.150. ¿No? Y el tiempo final va a ser cuando esté en la posición x igual a 0. Entonces, solo tener esa precaución. Y luego me cuentan cuánto les da.
¿Lo tienen? Esto es lo que hay que encontrar, ¿no? Entonces la ecuación seguirá siendo la misma. Es el periodo por el coseno inverso de 1/2 entre 2pi. Pero este ya lo tenemos. No necesito calcularlo porque yo ya sé que vale 0.15 segundos. Es el que acabo de encontrar. Y el otro lo mismo, el periodo por el coseno inverso de 0, porque me va a quedar x sobre a, pero x es igual a 0, dividido entre a sigue siendo 0. A ver, no, estoy equivocándome, perdón, disculpen. Están al revés, ¿verdad? Están al revés. La respuesta me dio 0.075. Correcto, esa es la respuesta. Sí, es que los estaba poniendo al revés. Aquí estaba poniendo el final donde va el inicial. Ahí sí, ¿verdad? Final es, aquí están malos, ¿no? El final es 0 y el inicial es a medias. Ahí sí, estamos bien. Entonces, correcto, esa es la respuesta. 0.075 segundos. Estamos bien ahí. Entonces, ¿de qué hay que darse cuenta? De que ese tiempo no es igual al anterior. Entonces, ya en octavos, las distancias iguales no se completan en tiempos iguales, ¿sí? En cuartos y en medios, sí. Si usted divide en 4 partes la oscilación, en ir desde cada uno de esos cuartos, se completan en el mismo tiempo, igual que los medios. Bueno, ¿alguna pregunta con este ejercicio? ¿Quedó claro? Bueno, asumo que el silencio, como dicen, el que calla otorga. El silencio quiere decir que entendieron bien. Bueno, entonces sigo. El otro problema es un poco más sencillo. Este es al contrario. A mí ya me dan aquí, ya me dan en este problema, ya me dan una constante de fase distinta de 0, 1.92 radianes. Este problema es el problema 15.8 de uno de los libros que está en las referencias, que es el libro de Resnick, de la 4ª edición. Okay. Gracias, Ronald. Gracias por la respuesta. A la próxima encienda el micrófono y dígalo. No tengan pena. Ok, bien, entonces tengo esa constante de fase que es diferente. Si se fijan, eso no es pi medios, ¿no? Tampoco es pi, y posiblemente no sea ninguno de los factores de pi conocidos. Entonces quiere decir que lo que pasó en este ejercicio es que el objeto se encuentra en una posición inicial desconocida, ¿verdad? Ninguna de las especiales que nosotros. Entonces empezó en una posición de esas y a partir de ahí apareció esa constante de fase. Bueno, entonces me pide que encuentre el desplazamiento, la velocidad y el tiempo en 1.9 segundos. Esto es muy fácil y lo voy a simplemente hacer muy rápido porque es muy fácil, ¿no? Simplemente lo que debo de hacer es tomar la ecuación de desplazamiento, que es x, y lo evalúo en el tiempo 1.90 segundos. Y sustituyo, pues, 6.12. Voy a omitir las unidades por cuestiones de espacio. 8.38
1.90 más 1.92 radianes. Y yo voy a poner aquí las respuestas para avanzar rápido en este momento. 3.27. O sea, quiere decir que en ese tiempo se encuentra en 3.27 metros. Bueno, entonces ahora, ¿qué velocidad tiene? Es importante aquí caracterizar algo, ¿no? Me están dando un tiempo transcurrido a partir del punto donde inició la oscilación. Entonces, lo primero que tengo que ver es exactamente dónde está el objeto. La primera información que me da es que está, permítanme, este color, aquí, está en la derecha, aquí sería positivo A, y aquí sería negativo A, está a la derecha de el punto de equilibrio, o sea, está a 3.27 metros, ¿no? Está como más o menos, no exactamente a la mitad de la amplitud, cerca de la mitad de la amplitud. Esto quiere decir que el objeto se encuentra aquí. Ahora, yo tengo dos posibilidades para ese objeto en ese lado. Tengo dos posibilidades. Tengo una posibilidad de que el objeto se vaya moviendo hacia la derecha o que el objeto se vaya moviendo hacia la izquierda. Es decir, que venga del punto de equilibrio a la amplitud o que venga de la amplitud al punto de equilibrio. Hay dos posibilidades, ¿no? Entonces, ¿quién me va a decir a mí cuál de las dos posibilidades es la que se está dando? Pues el siguiente cálculo, que es la velocidad. Entonces sería 1.90 y aquí sería, recuerden que la ecuación de velocidad es menos la amplitud por omega, ¿no? Pero omega es 3.38 por el seno de 8.38, 1.90 más 1.90 más 1.92 radianes. Y eso me da 43.36 metros por segundo. Entonces, esto lo que me está confirmando es que la opción correcta es la de la derecha, o sea, se va moviendo hacia la derecha. Entonces, antes de hacer el cálculo del inciso C, quiero que ustedes, en base a lo que ya hemos estudiado, el viernes lo estuvimos hablando bastante, es cómo va a ser la velocidad, perdón, en base a lo que ya tenemos que es la velocidad, cómo va a ser la aceleración. ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? O en otras palabras, la aceleración con la velocidad van a ser paralelas o antiparalelas. Sí, sin hacer el cálculo. Van a ser contrarios. Tienen que ser antiparalelas. ¿Por qué tienen que ser antiparalelas? Porque al llegar a la amplitud máxima, la velocidad es mínima. Correcto. Desacelera. El objeto se va desacelerando, entonces la aceleración tiene que ser contraria a la velocidad. Entonces, eso lo confirma uno cuando sustituye, ¿no? Entonces, ven, siempre traten de ver los problemas desde una perspectiva en la cual les saquen el mayor aprendizaje posible. A veces los problemas tendemos a verlos bien mecánicos, como, solo es de meter datos en la calculadora y ya, pues ya se acabó todo, ¿no? No, o sea, hay bastante información que uno puede sacar. Bueno, aquí es más fácil de hacer esto porque, si ustedes se acuerdan, X es menos omega cuadrado, perdón, la aceleración es menos omega cuadrado por X. Entonces basta con que yo ponga 8.38 al cuadrado y ponga el valor de X que encontré antes, que es 3.27 metros. Por si no se acuerdan, y algunos no andan muy atentos, la ecuación que estoy sustituyendo aquí es esta. Para aquí es y para esta es A menos omega cuadrado por X.
Ok, entonces tenemos esta ecuación y bueno, esto me da exactamente como esperaba, menos 229.5 metros por segundo cuadrado. Entonces ponemos aquí el vector de aceleración, viene para acá. Entonces yo puedo resumir eso, que ya se los había mencionado el viernes, lo puedo resumir de una manera, y sería bueno que lo apunten. Cuando el objeto va del punto de equilibrio a las amplitudes, cuando digo las amplitudes, me refiero a la amplitud positiva o a la negativa. Cuando el objeto va del punto de equilibrio a las amplitudes, los vectores de velocidad y aceleración son antiparalelos. Repito, cuando el objeto va del punto de equilibrio a las amplitudes, los vectores de aceleración y velocidad son antiparalelos. ¿Por qué? Porque el objeto se va desacelerando. Y lo contrario, cuando el objeto viene de las amplitudes al punto de equilibrio, los vectores de velocidad y aceleración son paralelos. Cuando el objeto viene de las amplitudes al punto de equilibrio, los vectores de velocidad y aceleración son paralelos. ¿Por qué? Porque el objeto tiene que ganar velocidad para llegar al punto de equilibrio donde su velocidad es máxima, ¿sí? Ojo con esas preguntas. Me encantan para los exámenes. Me encantan. Así que no dejen de prestar atención. Muy bien. Ahora, en el inciso D y E, pues me pide dos cosas básicas. Solo me pide que encuentre. Que relajo aquí. Voy a separar un poquito esto. No me gusta el relajo. Me quedó esto. Ahí está. Y esto. Mucho mejor. Ok, inciso C. No, inciso D. De calcular la frecuencia, ¿no? Pero tenemos una ecuación ya para esto, porque ya conocemos omega. Sabemos que la frecuencia es omega sobre 2pi. Omega es 8.38 radianes por segundo entre 2pi. Hay una pregunta bien frecuente. Una pregunta bien frecuente. No me gusta que me la hagan en este punto porque me hace pensar que hay ciertas debilidades de las clases anteriores. Pero bueno, tampoco es pecado no saber algo. Y yo estoy aquí para ayudarles. Entonces, muchos me preguntan cuándo la calculadora debe estar en radianes y cuándo no. Es importante que sepan que la calculadora, en el único momento en el que le afecta estar en grados o en radianes, es cuando usted utiliza funciones trigonométricas. O sea, este cálculo que estoy haciendo aquí, a pesar de que hay radianes involucrados ahí, ¿verdad? La calculadora no sabe si 8.38 son en radianes o en kilogramos o en años luz o son peras, ¿verdad? O manzanas, la típica de los profesores, ¿verdad? No sabe, pues. Entonces la calculadora solo agarra números. Entonces, cuando no hay funciones trigonométricas involucradas, el resultado va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Ahora, obviamente que los resultados anteriores de posición y velocidad, si yo los ponía en grados, iban a ser muy diferentes a que los pusieron en radianes. Entonces, la respuesta siempre es la misma. Cuando hayan funciones trigonométricas relacionadas, siempre tiene que estar en radianes, porque obviamente las unidades de las cantidades que están metidas dentro del argumento del seno y el coseno, en posición, velocidad, aceleración, son cantidades que vienen en radianes. Omega está en radianes por segundo. Ok, esto a mí me da 1.33 Hz. Y finalmente, en el inciso E, el período. Pues el período es el recíproco de la frecuencia, o sea, 1 entre 1.33 Hz.
0.752 segundos. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar todavía, pero el problema se queda hasta ahí. ¿Sí? Entonces, a mí como me gusta complicarles la vida, a veces, no siempre, pero es para que aprendan, ¿no? Entonces les voy a dejar una tareita. Tarea, es una extra tarea. Ah, ojo, quiero mencionar que todavía no he actualizado el campus. Me falta, bueno, no he hecho nada en la sección de las 11, en la de las 9 subí las actividades, pero están incompletas todavía, ¿no? Entonces, espero hacerlo hoy y ya a partir de mañana, pues ustedes ya van a tener todas las actividades de aprendizaje que este jueves empezamos con las actividades interactivas, la 1 y la 2. Y ya va a estar disponible la guía de problemas 1, que es relacionado con el capítulo 14. Entonces, yo les voy a avisar en el grupo cuando ya esté todo actualizado para que usted entre, vea las fechas, que obviamente deben coincidir con las fechas que están en la planificación. Bueno, entonces la tarea es que usted me encuentre 4 cosas. La primera cosa sería encontrar 1, la posición inicial. 2, la velocidad inicial. 3, la velocidad máxima. Y 4, la aceleración máxima. Una vez tiene todo eso, eso le va a permitir hacer 3 gráficas. La 5, la gráfica de X versus T. 6, velocidad versus T. Y 7, aceleración versus T. A mano, a mano. Si tiene papel milimetrado, súper mejor, para que le quede bonito. Bonito. Póngale el empeño que le tenga que poner, porque hay mucho aprendizaje detrás de eso. Mucho aprendizaje. No quiero que utilicen estos programas que hay de graficación, como GeoGebra, porque lo que quiero es que usted pase por todo el proceso. Usted decida por qué necesita calcular posición inicial, velocidad inicial, velocidad máxima, aceleración máxima, porque esos son valores que delimitan la gráfica siguiente, ¿no? La amplitud delimita a la primera gráfica, la de posición, y la velocidad máxima delimita a la gráfica de velocidad, y la aceleración máxima delimita. También hay que utilizar el periodo que se encontró en el inciso E, porque eso le va a decir a usted cómo va a ser la periodicidad de la gráfica, ¿no? O sea, simplemente en ese intervalo de 0.752, usted dibuja su primer patrón de onda, que no va a ser exactamente, ojo con eso, que no va a ser exactamente igual al conocido, ¿no? El conocido patrón de onda para X es el del valor típico, que es el que hicimos nosotros en clase, ¿no? Que fue estos. Por ejemplo, estas gráficas no les van a salir, porque estas gráficas estaban para estas condiciones iniciales. X sub 0 igual a B sub 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces, obviamente que la forma es la misma, solamente que les van a salir desfasadas, es decir, más adelantadas o más atrasadas. Entonces, por eso es que es necesario en el numeral 1 y 2 encontrar la posición inicial y la velocidad inicial, es decir, las condiciones iniciales del problema. Bueno, esto yo voy a poner en el campus, cuando lo actualice, voy a estar poniendo una sección de tareas extra, o sea, son tareas que nosotros vamos a ir haciendo en clase. ¿Se acuerdan que les mencioné el primer día que íbamos a hacer también algunos días trabajos grupales? ¿Sí? Entonces, cuando hagamos esos trabajos grupales, usted lo va a subir ahí, ¿no? Entonces, yo voy a poner un apartado allí en el campus, o eso lo voy a hacer hoy, y ahí lo va a subir. Entonces, tiene hasta el miércoles para subirlo. No se copie, por favor. Yo sé que la tentación siempre es grande, pero no se copie. Traten de hacerlo por su propia cuenta, porque eso les va a permitir aprender. Eso les va a permitir aprender.
a veces se pulen tanto en copiar que tal vez el tiempo que le dedican a copiar quizás hubiera sido mejor aprovechado en tratar de aprender. ¿Sí? Todas estas actividades son pensadas para que usted vaya más preparado a las actividades, ¿no? A los exámenes. ¿Sí? Entonces tiene el miércoles hasta medianoche para poderlo subir. ¿Quedó claro la tarea? Sí, todo a mano, todo a mano, todo a mano. Listo, entonces, bueno, nos quedamos aquí. Si hay alguna pregunta, entonces me la hacen por ahí en el grupo, ¿verdad? Rompan un poco el hielo, que estos días ha estado así como un poco apagado el grupo, ¿verdad? Pero así es lo normal los primeros días. El grupo es para que participen, para que participen. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, una observación, entonces usted le escribe ahí para que todos se enteren, porque a todos nos compete la información de la clase. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Gracias, licenciado.